Parole, parole, parole. Alicia Llarena. Hay canciones tan pegadizas que una se deja llevar por ellas como en volandas, y con la misma levedad del aire, van quedándose prendidas en la conciencia, o en el fondo mismísimo del alma. A veces, bien es verdad, son simples cancioncillas de verano, letras fáciles e ingenuas, sin contenido. O acaso con un mensaje tan tópico, que al cabo de un tiempo ya solo se acuerda una del ritmo. Se tararean como quien reza un mantra tibetano, para despejar la mente, para olvidar, para vaciarse. Y si no, que le pregunten a Georgie Dan, que cada año se hacía el agosto con una de esas. Hay otras, sin embargo, que van fijándose lentamente, como anclas que por su propio peso se fueran hundiendo en la arena, poquito a poco, con esa contundencia que tiene el hierro forjado, contra cualquier atropello del salitre, resistentes y tenaces. En estos casos sucede lo contrario. Al principio se deja una seducir por el ritmo, hasta que un día, de repente, caes en la cuenta de lo que dicen, y se iluminan de pronto las estancias del espíritu. No digo que sean una revelación, pero casi, ¿por qué no confesarlo? ¿Quién no ha sentido alguna vez que una simple canción en un momento dado puede ser más curativa que un tratado de Heidegger? No sé si fue en la infancia o un poco más tarde, aunque no mucho desde luego, cuando la radio martilleaba la placidez familiar de mi casa con el mismo estribillo, parole, parole, parole. A mí, por entonces, aquella letra me sonaba a chino, aunque mi madre dijera que era italiano. Para ser sincera, tampoco ella tenía ni idea, pero la cantaba todo el tiempo. Y todo el rato en el pasillo de la casa, en la cocina, en el salón, en la ducha, mientras fregaba la loza, cuando surcía un calcetín desilvanado, de camino a la tienda, o cuando mi padre nos llevaba al habitual paseo dominguero por Triana. Es pegadiza, ¿verdad?, me decía, como si yo supiera entonces lo que eso significaba. Solo años después he llegado a admitir cuánta razón tenía mi madre, porque en efecto, aquella canción no es que fuera pegadiza, era mucho más que eso. Un adhesivo, una goma, un engrudo que se fue instalando en mi repertorio de frases, y en mi competencia lingüística. Yo no sabía de qué iba el resto ni me importaba un pimiento, pero acabé cantando aquel estribillo, con más fe que la propia mina. Eso sí, lo cantaba como un autómata, igual me daba cantar eso que otra cosa, que no tenía yo edad para trascendencias, ni sabía en aquella época de cuestiones amorosas. Lo que se había observado, es que la gente utilizaba aquellas letras en infinidad de ocasiones. Por ejemplo, si mi abuelo le decía a su esposa, «¿Cuánto te quiero?», ella respondía sin pensárselo dos veces, «Parole, parole, parole». Si el vecino se ufanaba de la espléndida familia que tenía, mi madre lo escuchaba sonriente, para decir luego lo mismo en cuanto abría la puerta de la casa. Si al comienzo del curso, yo prometía que iba a esmerarme en el estudio como nunca, hasta mi padre, tan poco dado a los hits parades, me miraba de frente y me endosaba el estribillo unas cuantas veces. La cosa llegó a mayores después de la transición, cuando el país entero parecía un club de fans entonando a Mina, cada vez que un candidato a presidente proclamaba su lista de promesas ante la desconfiada audiencia de electores. La de veces que oí el estribillo desde que las ondas de radio lo hicieran tan famoso, y el paso de los años, me fueron dando un conocimiento más preciso de su significado. Hoy ya puedo decir que se parece mucho a la mentira, y que llegó a convertirse en una especie de sinónimo educado, cuando alguien quiere llamarte embustero, sin hacer demasiado daño. Y también que es una suerte de parachoques, o una de esas firmes defensas delanteras que hoy sobresalen en las carrocerías de un buen 4x4. Mi hermana Eloísa, bien podría ser un caso perfecto para aprender el sentido de esas palabras, y de hecho, fue ella quien me enseñó de un modo definitivo a apreciar su contenido. No sé ni cuánto hace que tiene un amor inconfesable. Y no porque esté casada, y al mismo tiempo rondando a nadie, ni porque se trate de un afecto prohibido o un sentimiento que no pueda hacerse público. Que va, lo único que sucede,
es que no quiere reconocerlo ni se atreve a pronunciarlo. Tiene pánico al rechazo, o al menos a mí me lo parece. Quizás vergüenza, porque teme no ser correspondida, o al menos eso le parece a ella. Sea como fuere, no solo se resiste a dar el primer paso, sino que eligió emprender desde el principio, el tortuoso camino del disimulo y el silencio. Lo que más me sorprende de Eloísa es su capacidad para el fingimiento. Cualquiera que la ve podría creer que ella ni siente ni padece, pero yo sé bien cómo le tiembla el pulso cuando está delante de Abelardo. Ya hace 3 años que lo conoce, y me consta que es su única referencia emocional, el único alimento con el que sacia su desangelado espíritu, y con el que trata de apaciguar ese grado de neurosis que todos llevamos dentro. No pasa un solo día sin que le haga un hueco en su pensamiento. Cuando llueve porque llueve, cuando oscurece porque oscurece y cuando el sol sale porque el sol salió. Cualquier cosa se lo recuerda. Una noticia en la prensa, una frase de un libro cualquiera, una nube caprichosa que se le ponga delante en un día luminoso, una lucecita que se encienda, en la casa de su noche oscura. Si pasan semanas sin que coincida con Abelardo, se pone mala, pero mala en serio, mala del alma, no en un sentido figurado, sino realmente tristísima como un poema de Vallejo, y tan mustia como hierba seca para una tisana. Lo saluda con frecuencia enviándole mensajes a su correo electrónico, y casi a diario a su teléfono, aunque sea en un lenguaje que quiere parecer neutro y que en verdad anhela una respuesta. Una palabra que baste para alegrarle el día y sanarle la nostalgia. A veces llora amargamente por las noches, y yo ni le pregunto porque ya sé quién es el dueño de su melancolía. ¿Qué caso tiene meter mi dedo en medio de su herida? Ya lo hace ella solita cuando le da por el discurso y la filosofía. Porque eso sí, mi hermana Eloísa se fascina por cualquier texto sombrío, de esos que traducen la vida en metafísica y apagan la pasión con la doctrina. Yo ya le he dicho que lo importante de la vida es vivirla, y no pensar en cómo ni en por qué, pero se empeña en darle vueltas y más vueltas con esa cabecita racional y lúcida que Dios le ha puesto sobre los hombros, y no hay manera de convencerla, todo el día filosofando. Y mientras tanto, la vida pasa, y Abelardo sin enterarse, y ella misma sin darse cuenta. A mí no deja de resultarme una paradoja que le gusten los libros de Albert Camus, y que los cite a menudo. Hasta me invitó a leerlos para que yo me convenciera del absurdo y la futilidad de la existencia. Tanto insistió que no tuve más remedio, así que compré algunos en edición de bolsillo para darme el gusto de subrayarlos sin ningún remordimiento. Ya sabía yo que cada uno encuentra lo que busca y que mi hermana, con toda seguridad, solo había reparado en aquellas frases ingeniosas que reflejaran su tristeza como si fuera un espejo recién salido del horno, de modo que yo hice justo lo contrario. Me tomé la molestia de marcar aquello que pudiera sacudirla y la obligué a beber de su propia medicina. Mira lo que dice, le leí textualmente, que el intelectual es alguien cuya mente se vigila a sí misma. Y esta no está nada mal, le señalé más tarde, que los tristes tienen 2 motivos para estarlo. Ignoran o esperan. Y esta es genial, desde luego, rematé sin miramientos. Todas las desgracias de los hombres provienen de no hablar claro. Ahí fue cuando en verdad se me encendió la bombilla y me acordé de Mina. Ya me dirán ustedes que tienen que ver las churras con las merinas, la velocidad con el tocino, o con perdón, el culo con las témporas, pero está bien clarito, porque eso es justo lo que hace mi hermana cuando está con Abelardo. Creerán que en lugar de decírselo de una vez por todas lo único que hace es defenderse del amor como un gato al que espontáneamente le crecieran palabras engañosas en las uñas. Bueno, si estoy sola desde hace años, le oí decirle para mi propio asombro y perplejidad la última vez que todos coincidimos, es porque no ha aparecido nadie todavía que me haya conmovido, o que me haya despertado, qué sé yo, un sentimiento especial, una pasión de esas irresistibles o arrolladoras, alguien que me merezca la pena. Sé que cualquier purista me tacharía de insolente, y que no tardaría mucho en reprocharme esta asociación un tanto osada. Pero no dejo de pensar que Mina y Camille no están tan lejos, y que ambos tienen razón. Que todas las desgracias provienen de no hablar con claridad. Y de ocultar las verdades, sobre todo las más íntimas,
con el disfraz de la palabra y de la lengua. Será por eso que últimamente, cuando Eloísa me habla de Abelardo, se precipita en mi cabeza el estribillo, parole, parole, parole. Y hasta lo tarareo en voz baja sin que me oiga.